El tema no es sencillo por dos razones. Primera, porque esta plataforma digital rechaza términos que puedan confundirse con la promoción de algo indebido. Y segundo también, porque al tener que emplear un lenguaje, digámoslo, eufemista, implica con ustedes un compromiso de comprender puntualmente lo que estaremos diciendo en los siguientes minutos en relación con este tema espinoso, porque en efecto dije al principio dos, pero habría que agregar un tercer inconveniente importante, que es el hecho de que no se trata de una gran investigación de gran calado periodístico que demuestre o muestre y con eso soliviante en el intercambio público la polémica respecto del tema. Es simple y sencillamente recuperar lo que vemos, lo que escuchamos cotidianamente para darnos cuenta de que la respuesta a la pregunta que enmarca este video es, por supuesto, positiva y que en ese sentido es incontrastable la alianza que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para generar la inseguridad que millones de mexicanos vivimos. Vayamos a los datos. Pero antes de entrar en materia, conviene fijar dos elementos clave. Primero, nunca como ahora en la historia reciente de nuestro país habíamos vivido los índices más altos al respecto del tema que estamos padeciendo a todo lo largo y ancho del país. Y la pregunta es, ¿solo se trata de una fallida estrategia frente al tema? ¿O es la puesta en marcha de una actitud deliberada que ha acrecentado y con mucho el problema? Baste ver, simple y sencillamente, los números que se reflejan en la administración inmediata anterior, la de Enrique Peña Nieto, con 140 homicidios dolosos respecto de los más de 166,000 homicidios dolosos. Dije 140 en el caso de Enrique Peña Nieto, 140,000 quiero decir. 26,000 más y todavía no termina este sexenio, lo cual habla de una enorme desproporción entre una cifra y otra. Y lo segundo que hay que decir es el lenguaje aquiescente, amable, que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con los infractores de la ley, incluso no nombrándolos por su apodo y diciéndoles señor tal o cual, y simultáneamente también diciéndoles que pertenecen al pueblo y que una intervención de la Guardia Nacional implicaría represión. Ahí se encuentran señales sumamente importantes para valorar lo que estamos haciendo y justamente también como elementos probatorios, porque el contraste entre ese lenguaje amable y consentidor de Andrés Manuel López Obrador ha sido abiertamente contrario, distinto al que ha tenido con quienes se oponen a él, con sus adversarios políticos, con políticos intelectuales y periodistas. Ha sido mucho más duro, durísimo, respecto de una opinión distinta, respecto de la democracia, vamos, que en relación con el tema que nos ocupa. Vayamos a los datos. Y cuando hablo de datos, no me refiero a los que de manera profusa se han conocido en las últimas 2 semanas y que aluden a testigos de la DEA o a incluso personajes cercanos al presidente como el aparentemente humilde y sin embargo millonario y favorecido por la actual administración, chofer Nico. Me refiero a algo que vivimos ustedes y nosotros cotidianamente en el país y que para eso tomo solo algún puñado de estados, pero que se ha generalizado en los mismos con la ineptitud, por decirle lo menos, o la aquiescencia, incluso la complicidad, por decirlo más, que está sucediendo e incrementando este enorme flagelo en distintos lugares. Vayamos entonces a estas cifras. Veracruz, por ejemplo, es el estado con mayor número de desaparecidos y el que mayor número de fosas clandestinas tiene del país, con un total de 640.
Y mientras el payaso gobernador fustigando, así como hace Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de su cargo, él como gobernador fustigando a los periodistas y a los adversarios políticos, y continúa incluso en campaña diciendo no vamos a permitir que tal o cual cosa, cuando está a unos meses de concluir su mandato. Naturalmente también hay que decir que en esa entidad es de larga data la situación apremiante que ahí se vive, pero que, como ha ocurrido con todos los estados gobernados por Morena, esto se ha acrecentado, y ese es el caso de Veracruz. En Guerrero, escuchen ustedes el porcentaje, el 76.7% de la población se siente insegura. La ruptura de la gobernabilidad se muestra todos los días, sobre todo en Iguala y en Chilpancingo, en algunas de esas entidades en donde incluso ya escuchamos a una funcionaria así hablar, dialogar y acordar con estos grupos perniciosos. ¿Qué decir de Michoacán, esta entidad donde el gobernador es Alfredo Ramírez Bedoya? Ocupa los primeros lugares de inseguridad y de violencia en el país, y delitos como el ultraje a casa-habitación o en todas las modalidades, además del homicidio, es el entorno en el que ha avanzado también el ilícito organizado. Tabasco. Aún está fresca la ola de violencia que se perpetró el 23 de diciembre de 2023 como una forma incluso de desafío a el presidente de la República, creímos muchos, y después, un par de semanas después, una expresión muy clara de personas embosadas diciendo en un video que no era contra él, sino contra otro grupo que se están disputando las propias plazas. En una situación que el propio gobierno federal y el local habían desestimado e incluso negado. ¿Se acuerdan ustedes cuando culparon además a la candidata opositora al gobierno de la entidad, a Lorena Bodegar, de haber estado inventando esto? Pues no fueron inventos, como no fueron lucecitas ahí nada más las que ocurrían en Tabasco, sino situaciones completamente preocupantes como las que ustedes pueden verificar. Ya decía yo, el cuidado del lenguaje que además de todo hay que tener en esta plataforma para que ustedes puedan revisitar y vean lo que yo estoy diciendo en estos momentos. Oigan, pero ¿qué me dicen de San Luis Potosí? El 59% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy a esa entidad federativa. Por cierto, con su gobernador Ricardo Gallardo Carmona se acaba de fotografiar Claudia Sheinbaum. Ese también es un testimonio que está quedando marcado como la alianza o la aquiescencia del gobierno y su criatura con este tipo de transgresores de la ley y de permisores también. En Zacatecas es el estado con más altos índices de inseguridad. Eso es responsabilidad, por supuesto, que de David Monreal, de desapariciones y de todos estos ilícitos que hemos tipificado y que se conocen como, desde luego, indicadores para dar cuenta de la propia inseguridad que hay en el país. Y Tamaulipas, los más altos índices de inseguridad, y donde se perpetran también ataques a los cuerpos de seguridad. ¿Y qué decir de Chiapas? Junto con Zacatecas son la joya de la corona en este tema. Rutilio Escandón es el principal responsable de ello. Incluso ya hay testimonios de que funcionarios están colaborando con los malosos, y en ese mismo sentido también generando la ola de inmigrantes ahí en la sierra que se ha estado generando. Me parece que simple y sencillamente con una revisión acuciosa de esto, que me parece puede operar para ustedes como una pequeña guía, nos permite en efecto documentar y fortalecer, pues en efecto, esta aquiescencia y esta alianza que ha tenido el presidente de la República, quien con la mayor,
insolencia y desvergüenza ha mostrado todas las consideraciones a estos grupos. Incluso ha dicho, si no se portan bien los voy a acusar con su mamá, ¿se acuerdan? En el primer año de gobierno, todavía en el segundo lo hizo y Martí Batres lo replicó aquí en la propia Ciudad de México. Y hago ese contraste con respecto de, lo vuelvo a decir, el trato que han recibido como si de veras fueran los auténticos criminales políticos adversarios del presidente de la República. Ahí, en las cosas sencillas pero palmarias, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, podemos, y ustedes saben lo que les estoy diciendo también con eso, verificar que lo que estamos diciendo es un hecho. Y eso todavía coloca en una situación de extrema gravedad a nuestro país y urge, desde luego, a reaccionar. Claro está, ahí, en las urnas, el próximo 2 de junio.